En este caso, vamos a hablar sobre el teorema de transporte de Reynolds. Para nuestro primer ítem, vamos a decir que muchas veces nos surge ese interés por saber qué pasa en una región particular de un fluido a medida que éste se mueve, o también una incógnita de saber qué sucede o cuál es el efecto que tiene el fluido en un objeto con un volumen particular mientras éste interactúa con el fluido. Tenemos una expresión que nos va a relacionar estos parámetros físicos, que va a ser B mayúscula igual a M por B minúscula. B mayúscula va a ser el parámetro que se refiere a las propiedades extensivas. La M va a ser la masa de la porción del fluido para analizar y la B minúscula será el parámetro que se refiere a las propiedades intensivas. Ahora, si nosotros queremos conocer en un instante la cantidad de las propiedades extensivas que posee este sistema, podemos hacer la sumatoria cuando el límite con respecto a un delta de volumen tiende a cero. Cuando hacemos esta operación vamos a obtener una integral del sistema que va a ser igual a la densidad por B minúscula por el delta de volumen. Ahora si nosotros queremos saber la tasa de cambio de las propiedades extensivas en un sistema con respecto al tiempo, vamos a tomar esa expresión anterior y la vamos a derivar con respecto a dt. Ahora, si nosotros queremos conocer la tasa de cambio de esas propiedades extensivas con respecto a un volumen de control y respecto al tiempo, vamos a cambiar nuestra B y ya no se va a hacer con respecto al sistema, sino a CB, que va a ser un volumen de control, y esto lo vamos a derivar con respecto a dt. Para nuestro segundo ítem vamos a tener la derivación del teorema de transporte de Reynolds. Acá vamos a empezar con nuestro parámetro de las propiedades extensivas, que la vamos a tomar en un tiempo t con respecto a un sistema y un volumen de control. Esto nos va a dar nuestras propiedades extensivas con respecto a un tiempo igual a nuestras propiedades extensivas de un volumen de control con respecto al tiempo. Ahora si hay una variación de tiempo de t más de t, va a surgir un desplazamiento, va a haber un cambio y vamos a analizarlo desde un punto inicial 1 y un punto final 2. Esto nos va a quedar la expresión anterior con nuestros parámetros con respecto a un t más de t, y a esto le vamos a restar nuestro punto inicial porque es lo que le entra al sistema y le vamos a sumar nuestro punto final 2 con respecto a t más de t porque es lo que le está entrando. Ahora si queremos conocer esa tasa de cambio en ese intervalo de tiempo, vamos a tomar nuestra expresión anterior y lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Ahora, si nosotros queremos conocer la ecuación del teorema de transporte de Reynolds para un volumen de control fijo y que no se deforma, vamos a obtener una expresión que va a ser un delta de t con una integral de la densidad por b por delta de volumen más una integral de la superficie de control por una densidad por una b por una velocidad por su dirección normal por un delta de área. Para nuestro tercer ítem vamos a tener el flujo o esa afluencia para atravesar una porción de una superficie de control. Para verlo de una manera mejor, esto lo vamos a conocer como la cantidad de esas propiedades extensivas que van a poder atravesar un área delta de A en un intervalo de tiempo de t. Para esto cabe anotar que vamos a tomar ese flujo como una B mayúscula con un punto arriba y el subíndice IN de que está entrando. También vamos a decir que este va a ser negativo por lo mismo, por lo que está entrando. Entonces vamos a tener un límite de este flujo cuando este dt tiende a cero. Entonces nos va a quedar una expresión de ese delta de flujo va a ser igual a menos densidad por b por la velocidad por el coseno de teta por un delta de área. Ahora vamos a hacer una sumatoria de todo ese flujo y nos va
a resultar una integral. Entonces nos va a decir que ese flujo de entrada va a ser igual a menos la integral de esa superficie de control de entrada por la densidad por B por la velocidad coseno de teta por un delta de área. Ahora vamos a reescribir esa expresión anterior, pero ahora teniendo en cuenta que vamos a tomar la velocidad como un vector y lo vamos a hacer un producto punto con su dirección normal, perpendicular al área de la superficie de control. Entonces sencillamente nos va a quedar que el flujo va a ser igual a menos la integral del sistema de control de entrada por la densidad por B por el vector velocidad por su dirección normal por un delta de área. Para nuestro cuarto ítem vamos a tener la interpretación física del teorema de Reynolds. El teorema de Reynolds como propósito nos va a dar un enlace o una relación entre el volumen de control y el sistema. Esto nos va a dar también a entender una tasa de cambio de cómo pueden llegar a cambiar nuestras propiedades extensivas con respecto a un volumen de control y mientras este fluido fluye a través de él. También nos puede denotar que la cantidad de las propiedades extensivas van a estar relacionadas con un volumen muy pequeño, que vamos a designar un delta de volumen. También nos puede denotar cuál va a ser el flujo neto de esas propiedades extensivas que van a ser capaces de atravesar una superficie de control. Como quinto ítem tendremos la relación con el material derivado. Antes habíamos visto el material derivado y este proporciona la tasa de cambio del tiempo de una propiedad del fluido asociada con una partícula del mismo al momento en que va fluyendo. Uno de los términos de la derivada del tiempo en la integral del teorema es el volumen, ya que en este puede cambiar con el tiempo. Pero para un fluido constante este efecto no aparece, se va, ya que el fluido a través del control de volumen por la cantidad de cualquier propiedad en B dentro del control de volumen es constante en el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la derivada material, como las ecuaciones del teorema del transporte de Reynolds que hemos visto a través de todos estos ítems, representan formas de transferir desde el punto de vista langariano seguir una partícula o un sistema hasta el punto de vista euleriano. Así podemos observar que el fluido en una ubicación determinada en el espacio o observar lo que sucede en el control de volumen. La derivada material es esencialmente el infinitesimal equivalente del tamaño finito, o sea que es la manera en la que podemos integral del teorema de transporte de Reynolds. Como sexto ítem tenemos los steady effects, que en español sería efectos constantes. Considerando que en los efectos constantes el flujo se conoce como la derivada sobre la derivada respecto al tiempo es igual a cero. Entonces nuestra ecuación se reduce a que la derivada de b mayúscula del sistema sobre la derivada del tiempo es igual a la integral del control del sistema, que es la densidad por b por la velocidad por la normal por el diferencial de área. En estos casos habrá un cambio en la cantidad de B asociado con el sistema. El lado izquierdo tiende a cero. Esto quiere decir que la integral sobre las porciones de entrada de la superficie de control no sería igual y opuesto a lo de las porciones de salida de la superficie. La diferencia entre las asociados con el volumen de control y la asociada con el sistema está determinado por la velocidad a lo que B se transporta a través de la superficie de control. Como séptimo ítem tenemos los unsteady effects, esto quiere decir los efectos inestables. Consideramos el flujo inestable, esto quiere decir que es la derivada sobre la derivada del tiempo es diferente a cero, para que todos los términos de la ecuación del teorema deben ser detenidos. Cuando se ven desde el punto de vista del volumen de control, la cantidad de parámetros B dentro del sistema puede cambiar porque la cantidad de B dentro del volumen de control fijo pueden cambiar con el tiempo y porque pueden haber un flujo neto distinto de cero y de ese parámetro a través de la superficie de control.
Esto hace que para las situaciones inestables especiales en las que la velocidad de entrada del parámetro b está exactamente equilibrado por su velocidad de salida, se deduce que la integral del control de sistema es la densidad por b por la velocidad por la normal por delta de a es igual a 0. Entonces, la ecuación del teorema se reduce a que la derivada de b del sistema sobre la derivada del tiempo es igual a la derivada sobre la derivada del tiempo por la integral del control de volumen de la densidad por b por la derivada por el diferencial de volumen. Y como octavo y último ítem tenemos el volumen de control, que esto se hace entender que es el que está siempre en movimiento constantemente. Y la ecuación es el movimiento absoluto, que es igual a la velocidad de control del volumen más la velocidad en relación con el control del volumen. Lo que más nos importa en el volumen de control en movimiento es la velocidad relativa, ya que sabemos que la tasa de cambio respecto al tiempo tiende a cero y solo quedaría la ecuación como cero igual a la integral del control del sistema de la densidad por la velocidad en relación con el control del volumen por la normal por el diferencial de área. Sabemos que en la ecuación original se aplica a un marco de referencia y de igual forma tenemos una velocidad relativa que cruza el límite por lo que tenemos la suma de las fuerzas en el volumen de control. Y sabemos que la tasa de cambio respecto al tiempo es cero, entonces la ecuación quedaría que la sumatoria de fuerzas respecto al control de volumen es igual a la derivada del control de sistema de la velocidad en relación con el control del volumen más la velocidad del control de volumen por la densidad por la velocidad en relación con el control de volumen por la normal por el diferencial de área. Y sabemos que en estado estacionario la ecuación queda con la sumatoria de fuerzas, como anteriormente lo decíamos. Y esta sumatoria de fuerzas con la velocidad en relación con el control del volumen demuestra el impulso en el volumen de control y esto significa que no está acelerado. Así podemos dar que en estado estacionario las ecuaciones se aplican para la masa para la conservación de momento actuando en las direcciones X, Y y Z. Y si nos damos cuenta, la ecuación de la masa con la de la dirección en X, vemos que el flujo entra y sale de la misma velocidad y por la misma dirección. Por esto, esta tendería a una velocidad neta igual a cero y por eso diríamos que en la ecuación en X sería cero porque no hay esfuerzo.